Tenía 40 segundos antes de que el puente cediera por completo, y ella lo sabía porque había contado exactamente los mismos 40 segundos 2 veces en su vida, y ninguna de las 2 veces se había equivocado. El estruendo todavía resonaba entre los edificios de Puente Alcázar cuando Elena Marchena llegó corriendo con la bata del hospital todavía puesta, la placa torcida sobre el pecho y las manos manchadas de café porque hacía apenas 3 minutos estaba en la cafetería del turno de noche. Nadie le había pedido que corriera hacia allí. Nadie sabía todavía lo que ella sabía con solo mirar la nube de polvo que subía desde el río. Y ella ya había entendido 3 cosas que nadie más en aquella ciudad había entendido todavía. El colapso no había sido un accidente estructural simple. La grieta que había cedido no estaba donde los ingenieros llevaban meses señalando. Y bajo los escombros, en algún punto que solo ella parecía intuir, había personas con minutos, no horas, de vida. Avanzó de todas formas. Si alguna vez te dijeron que no era suficiente, que no eras lo bastante fuerte, lo bastante importante, lo bastante capaz de que confiaran en ti, quédate hasta el final de esta historia. Compártela, coméntala, y escribe en qué ciudad estás leyendo esto ahora mismo, porque quiero saber hasta dónde llega. Alcázar de Guadiana no parecía una ciudad que guardara secretos. Era un lugar de casas bajas y calles estrechas junto al río, de gente que colgaba banderas en los balcones cuando algún vecino se iba de misión y creía, sinceramente, que entendía lo que era el sacrificio. El puente que unía los 2 barrios de la ciudad llevaba 43 años en pie, y esa mañana de octubre, a las 7:12, dejó de estar en pie con 200 personas encima. Elena llevaba 2 años y 4 meses trabajando en el Hospital Universitario San Rafael, el único centro con unidad de traumatología grave en 50 kilómetros a la redonda. Conocía sus pasillos como una vez conoció otro tipo de terreno. Conocía las salidas, los puntos ciegos, el generador que fallaba si se sobrecargaba el ala este. Lo que el hospital no sabía sobre ella era considerablemente más importante que cualquier cosa que sus pasillos pudieran enseñarle a nadie. Cuando sonó la alerta de emergencia masiva, Elena ya estaba corriendo hacia la salida antes de que terminara el mensaje automático. Múltiples víctimas. Colapso estructural confirmado. Todo el personal disponible, a sus puestos. Pero ella no se dirigió a su puesto asignado. Se dirigió al puente. El doctor Ramón Fuentes, director de urgencias desde hacía 8 meses, la vio pasar corriendo por el vestíbulo y la llamó 2 veces por su apellido antes de que ella desapareciera por la puerta principal. Fuentes era un hombre de maneras cuidadas, trasladado desde una clínica privada de Madrid, que hablaba de protocolos con la misma pasión con la que otros hablaban de sus hijos. En los 8 meses que llevaba en el hospital había reorganizado turnos, cambiado algoritmos de triaje que la mitad del personal consideraba peores que los anteriores, y desarrollado lo que solo podía describirse, con generosidad, como una fijación con Elena Marchena. No entendía exactamente por qué. Tenía teorías. La más probable era simplemente que ella tomaba decisiones correctas sin pedir permiso, y él era el tipo de hombre que experimentaba el buen juicio ajeno como un insulto personal. Whitmore, no, Marchena, gritó, y su voz se perdió entre el caos del vestíbulo. Ella no se detuvo. Cruzó las puertas automáticas hacia una calle llena de sirenas, humo y gritos, hacia un puente partido en 2 que sostenía, en algún lugar bajo sus toneladas de hormigón retorcido, a personas que todavía respiraban. Lo que Elena no le había contado a nadie en el hospital, ni siquiera a las pocas personas que consideraba cercanas, era que antes de ser enfermera había sido sanitaria de combate. 4 años en unidades de extracción bajo fuego, entrenada para tomar decisiones en los primeros 60 segundos que otros tardaban 10 minutos en considerar siquiera. Había dejado el ejército hace 5 años por razones que nunca compartía, y había construido una vida tranquila, invisible, cuidadosamente diseñada para que nadie mirara demasiado de cerca. Esa mañana, mientras corría hacia el puente colapsado, todo lo que había intentado enterrar durante 5 años empezó a salir a la superficie otra vez. Y no tenía ni idea de que, entre los escombros, había alguien que estaba a punto de reconocerla. Nadie le había enseñado a correr hacia el peligro. Se lo habían entrenado a base de dolor, de errores que costaban vidas,
de noches en las que el silencio después de una explosión era peor que la explosión misma. Y ese entrenamiento, enterrado durante 5 años bajo turnos de hospital y facturas de la luz, volvió a ella entera en el momento en que pisó el primer bloque de hormigón del puente caído. El caos en la zona cero era exactamente como ella lo recordaba y completamente distinto a la vez. Bomberos gritando coordenadas, un helicóptero sobrevolando bajo, el polvo todavía suspendido en el aire como una niebla gris que se pegaba a la garganta. Elena se abrió paso entre los primeros equipos de rescate sin que nadie le preguntara su nombre, porque en ese instante nadie miraba credenciales, solo manos que supieran qué hacer. Encontró al primer superviviente bajo una losa inclinada, un hombre de mediana edad con la pierna atrapada y la respiración corta y superficial. Neumotórax, dijo en voz alta, casi para sí misma, mientras sus manos ya se movían con una precisión que los bomberos a su alrededor no esperaban de una mujer que hasta hace 10 minutos servía café en una cafetería de hospital. Necesito un catéter de descompresión, ahora. Un bombero joven la miró con dudas. Ella no esperó su permiso. Lo hizo ella misma, con la misma economía de movimientos que había usado cientos de veces en lugares que no aparecían en ningún mapa. El hombre respiró. El bombero la miró como si acabara de ver algo que no podía explicar del todo. Fue entonces cuando llegó el segundo grupo de rescate, uno que no vestía uniforme de bomberos ni de protección civil. 4 hombres con chalecos oscuros, sin distintivos visibles, que se movían con la coordinación exacta de quienes habían hecho esto antes, en lugares mucho más hostiles que un puente derrumbado en una ciudad tranquila de Castilla. Uno de ellos, el que parecía llevar el mando, se detuvo en seco al verla trabajar. La observó durante 3 segundos completos, algo que en medio de aquel caos era una eternidad. Sargento Marchena, dijo el hombre, y el nombre cayó sobre ella como un peso que llevaba años intentando quitarse de encima. Elena se quedó inmóvil un instante, con las manos todavía sobre el paciente. Nadie la había llamado así en 5 años. Nadie en aquella ciudad sabía siquiera que ese nombre le pertenecía. Levantó la vista y reconoció al hombre antes de que él dijera una sola palabra más. Coronel Andrés Zubiaga. Su antiguo oficial al mando, el hombre bajo cuyas órdenes había servido durante los 2 años más duros de su vida, el hombre que ella creía que jamás volvería a ver. No hubo tiempo para preguntas. Zubiaga se arrodilló junto a ella sin dudar, como si los 5 años transcurridos no hubieran existido. Tenemos personas atrapadas en la sección sur, dijo, la estructura sigue cediendo, y necesito a alguien que sepa moverse ahí dentro sin que le tiemble el pulso. Necesito a Sparrow. El apodo la golpeó con más fuerza que el propio nombre. Nadie lo había pronunciado en 5 años, y escucharlo ahora, en medio del caos, con el olor a hormigón roto y sangre en el aire, hizo que algo dentro de ella se abriera de golpe, algo que había cerrado con mucho cuidado. No preguntó cómo la había encontrado. No preguntó qué hacía él allí, en una ciudad que no tenía ninguna relación aparente con su unidad ni con su historia militar. Solo asintió, se levantó, y siguió a Zubiaga hacia la sección más peligrosa de la estructura, donde los ingenieros civiles ya habían dado la orden de retirada por riesgo de colapso total. Mientras avanzaban entre vigas retorcidas y cables sueltos, Zubiaga le dijo algo que la detuvo en seco. Esto no fue un accidente, Marchena. Tenemos razones para creer que la grieta fue provocada, y hay alguien en esta ciudad que sabía que este puente iba a caer antes de que cayera. Elena sintió que el suelo bajo sus pies, ya de por sí inestable, se volvía todavía más incierto. Porque en ese instante entendió que el verdadero peligro no estaba solo bajo los escombros del puente. Estaba caminando libremente por las calles de Alcázar de Guadiana, y posiblemente, más cerca de ella de lo que jamás hubiera imaginado. La sección sur del puente era un laberinto de hormigón partido, varillas de acero retorcidas como garras y un silencio extraño que solo se rompía por gemidos apagados entre los escombros. Elena avanzaba agachada, con una linterna frontal que alguien le había puesto en las manos sin preguntar, calculando cada paso con la misma frialdad que había aprendido en terreno mucho más hostil. Zubiaga iba justo detrás, y por primera vez en 5 años, ella no se sentía sola dentro de su propia historia.
Encontraron a los primeros 3 supervivientes bajo lo que quedaba de una furgoneta escolar aplastada por una losa. Una profesora y 2 niños, conscientes, aterrados, con el aire cada vez más escaso en aquel bolsillo de espacio que amenazaba con cerrarse en cualquier momento. Elena calculó la estructura sobre sus cabezas en menos de 2 segundos. No podemos moverlos de golpe, dijo, la losa está apoyada sobre un ángulo que si cede 10 centímetros más, los aplasta a los 3. Necesito un gato hidráulico y 2 personas que sepan seguir instrucciones exactas sin dudar. Zubiaga no discutió. Simplemente transmitió la orden por radio con una autoridad que hizo que 2 de sus hombres aparecieran en menos de 1 minuto. Trabajaron en silencio, coordinados, mientras fuera de aquel bolsillo de escombros la ciudad entera contenía la respiración. Elena guió cada movimiento centímetro a centímetro, consciente de que un solo error significaba 3 vidas menos en un día que ya contaba demasiadas. Cuando por fin lograron sacar a la profesora y a los 2 niños, cargados en camillas hacia la superficie, uno de los hombres de Zubiaga se acercó a ella con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido al respeto tardío. Nadie nos dijo que había alguien así trabajando aquí, murmuró. Zubiaga, que lo escuchó, respondió sin apartar la vista de Elena. Nadie sabía que la teníamos, Ibáñez. Ese es precisamente el problema. Fue en ese momento, mientras Elena limpiaba el polvo de sus manos ensangrentadas, cuando llegó la noticia que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Un técnico de estructuras, pálido y con las manos temblando, se acercó corriendo hacia el grupo de mando improvisado que se había formado junto a los restos del puente. Coronel, dijo, tiene que ver esto. Hemos revisado los informes de mantenimiento de los últimos 6 meses. Alguien modificó los registros de inspección 3 semanas antes del colapso. Las alertas sobre la grieta estructural fueron eliminadas del sistema. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores de aquella mañana. No era el silencio del miedo ni del esfuerzo físico. Era el silencio de quienes empiezan a entender que la tragedia que están viviendo no fue un accidente, sino una decisión tomada por alguien, en algún despacho, mucho antes de que el puente cediera. ¿Quién tenía acceso a esos registros?, preguntó Zubiaga, con una calma que resultaba más inquietante que cualquier grito. El técnico dudó antes de responder, como si las palabras le pesaran demasiado. Solo 2 personas en toda la provincia tenían ese nivel de acceso. El director de infraestructuras municipales, y el responsable de coordinación sanitaria de emergencias del Hospital San Rafael. Elena sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Ese cargo, esa función exacta, era la que ocupaba desde hacía 8 meses el doctor Ramón Fuentes, el mismo hombre que la había perseguido con expedientes disciplinarios durante semanas, el mismo hombre que la había llamado por su apellido en el vestíbulo del hospital apenas 1 hora antes, el mismo hombre que en ese preciso instante debía estar coordinando el operativo de emergencia sanitaria de toda la ciudad, con acceso total a cada recurso, cada dato, cada movimiento del Hospital San Rafael. Zubiaga se giró lentamente hacia ella, y en su expresión Elena reconoció algo que no había visto en su antiguo comandante desde los peores días de su despliegue, un tipo de alerta que solo aparecía cuando el peligro dejaba de ser externo y empezaba a estar disfrazado de algo familiar. Marchena, dijo con voz baja, necesito que me digas todo lo que sepas sobre ese médico, y necesito que me lo digas ahora mismo, porque si tengo razón, el colapso de este puente no fue el final de nada. Fue solo el principio. Elena habló durante los siguientes 5 minutos sin detenerse, mientras a su alrededor los equipos de rescate seguían trabajando entre los escombros del puente. Le contó a Zubiaga todo lo que sabía sobre Ramón Fuentes, los cambios de protocolo que nadie había pedido, la insistencia en centralizar la coordinación de emergencias bajo su despacho personal, la manera en que había apartado a las enfermeras con más experiencia de las decisiones importantes, y sobre todo, un detalle que hasta ese momento ella no había considerado relevante. 3 meses atrás, Fuentes había firmado personalmente un contrato con una nueva empresa de mantenimiento de infraestructuras sanitarias, una empresa de la que nadie en el hospital había oído hablar antes ni volvió a saber nada después. Zubiaga escuchó cada palabra sin interrumpir,
con la misma concentración que Elena recordaba de las reuniones previas a las misiones más delicadas de su antigua unidad. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio un instante, mirando hacia los restos retorcidos del puente, como si estuviera uniendo piezas que llevaban semanas esperando encajar. Esa empresa, dijo finalmente, tiene un nombre. Necesito saberlo. Elena no lo recordaba con exactitud, pero sabía dónde encontrarlo. En el hospital, en los archivos administrativos a los que ella nunca había tenido acceso oficial, pero que conocía de memoria porque llevaba 2 años observando cómo funcionaba cada rincón de aquel edificio. Puedo conseguirlo, dijo, pero tendré que volver al hospital. Zubiaga la miró con una expresión que mezclaba preocupación y una confianza que ella no esperaba después de 5 años de silencio entre los dos. No vaya sola, dijo. Si tengo razón sobre Fuentes, y empiezo a creer que la tengo, ese hombre sabrá en cuestión de minutos que estamos siguiendo su rastro. Envió a uno de sus hombres, un agente de rostro serio llamado Ibáñez, para que la acompañara de regreso al hospital, con instrucciones claras de no perderla de vista bajo ningún concepto. El camino de vuelta al Hospital San Rafael fue distinto al que Elena había recorrido esa misma mañana. La ciudad entera parecía sostenida por un hilo, con ambulancias cruzando en todas direcciones, familias llorando frente a las vallas policiales, periodistas gritando preguntas que nadie podía responder todavía. Y en medio de todo ese caos, Elena entró por la puerta lateral del hospital, la misma que usaba el personal de mantenimiento, y se dirigió directamente hacia el despacho de administración donde se guardaban los contratos de proveedores externos. La sala estaba vacía cuando llegó, algo que en cualquier otro día habría sido una suerte, pero que en ese momento la hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del pasillo. Encontró la carpeta en cuestión de minutos, un contrato firmado por Ramón Fuentes 3 meses antes, autorizando a una empresa llamada Servicios Estructurales Cantábrico para realizar inspecciones de mantenimiento en varias infraestructuras vinculadas a la coordinación sanitaria de la ciudad, incluyendo, según una cláusula adicional casi invisible entre el resto del texto legal, el puente de Alcázar de Guadiana. Elena fotografió cada página con manos que por primera vez en todo el día temblaban ligeramente. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella, pasos que reconoció antes incluso de girarse, porque llevaba semanas escuchándolos acercarse por los pasillos del hospital con la misma cadencia calculada. Marchena, dijo la voz de Ramón Fuentes desde la puerta, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, revisando documentos que no te corresponden, en un día en el que se supone que estás asignada al operativo de emergencia! Ella se giró lentamente, guardando el teléfono en el bolsillo de su bata con un movimiento que esperaba pareciera natural. Fuentes no estaba solo. Detrás de él, en el pasillo, 2 hombres que Elena no había visto nunca en el hospital esperaban con los brazos cruzados y la expresión de quienes ya sabían exactamente lo que iba a pasar a continuación. Y en ese instante, mirando el rostro tranquilo y calculado del hombre que llevaba meses intentando destruir su carrera, Elena Marchena comprendió con absoluta claridad que acababa de quedar atrapada, sola, sin refuerzos, frente al hombre que muy probablemente había provocado el colapso del puente y la muerte de decenas de personas. Elena mantuvo la voz firme, la misma voz que había usado durante años para hablar bajo presión sin que el miedo se filtrara ni una sola vez. Estoy revisando los contratos de mantenimiento vinculados a las infraestructuras sanitarias, doctor Fuentes, dijo, porque el puente que colapsó esta mañana forma parte de las instalaciones bajo su firma. Fuentes no cambió la expresión, pero algo en su mandíbula se tensó de una forma casi imperceptible. Eso no es asunto tuyo, Marchena. Eres enfermera. No investigadora, no ingeniera, no nadie con autoridad para estar husmeando en mi despacho. Ella dio un paso hacia adelante en lugar de retroceder, algo que claramente no esperaba de ella. 200 personas estaban sobre ese puente esta mañana, dijo. Y usted firmó el contrato que dejó pasar la inspección que habría detectado la grieta. Eso lo convierte en el asunto de todos los que estábamos allí sacando cuerpos de entre el hormigón. El rostro de Fuentes perdió por completo la compostura que había cultivado durante 8 meses en aquel hospital. Dio una orden seca a los 2 hombres que esperaban en el pasillo,
y estos avanzaron hacia Elena con la clara intención de sacarla de allí antes de que pudiera decir una palabra más. Pero justo cuando el primero de ellos puso una mano sobre su brazo, la puerta del despacho se abrió de golpe, y en el umbral apareció el coronel Andrés Zubiaga, acompañado por Ibáñez y 2 agentes más, todos con credenciales federales visibles y la expresión de quienes llevaban toda la mañana esperando exactamente ese momento. «Suéltala», dijo Zubiaga, con una voz que no dejaba espacio para discusión. Los 2 hombres retrocedieron de inmediato al reconocer la autoridad en su tono. Fuentes intentó recomponerse, intentó hablar de jurisdicción hospitalaria y de protocolos internos, pero Zubiaga lo interrumpió con una sola frase que borró cualquier resto de control que el médico creía tener sobre la situación. «Doctor Fuentes, queda detenido por su presunta implicación en la manipulación de informes de inspección estructural, y por su conexión con la empresa Servicios Estructurales Cantábrico, actualmente bajo investigación federal por sabotaje de infraestructuras críticas». El silencio que siguió fue total. Elena observó cómo el hombre que la había amenazado, humillado y perseguido durante meses, se quedaba sin palabras por primera vez desde que ella lo conocía, mientras los agentes le colocaban las esposas y lo sacaban del despacho ante la mirada atónita del personal administrativo que se había reunido en el pasillo. Zubiaga se acercó a ella cuando todo terminó, y por un momento ninguno de los 2 dijo nada. Después él habló, con una voz distinta a la que había usado durante toda la operación, más suave, más personal. Sabía que seguía siendo la misma, Sparrow, dijo, pero no imaginaba que seguiría salvando vidas incluso cuando nadie te lo pedía. En los días que siguieron, la investigación reveló que Fuentes había recibido pagos irregulares a cambio de aprobar contratos de mantenimiento fraudulentos en al menos 3 infraestructuras públicas de la provincia, y que el colapso del puente de Alcázar de Guadiana había sido la consecuencia directa de años de inspecciones falsificadas. La dirección del hospital, avergonzada por no haber visto lo que ocurría bajo su propio techo, ofreció públicamente disculpas a Elena por los expedientes disciplinarios que Fuentes había abierto en su contra, y le propuso, apenas 2 semanas después, dirigir la nueva unidad de coordinación de emergencias del Hospital San Rafael. Elena aceptó, no por el título, sino porque sabía que había un lugar donde su experiencia, silenciada durante 5 años, finalmente podía servir para algo más grande que ella misma. Meses después, cuando caminaba junto al puente reconstruido, ahora con una placa conmemorativa dedicada a las víctimas de aquel día de octubre, pensó en todas las veces que la habían subestimado, ignorado, o llamado difícil por no callarse cuando algo estaba mal. Y entendió que la verdad, como los puentes bien construidos, siempre termina sosteniendo el peso de lo que realmente importa, sin importar cuánto tiempo tarde en salir a la luz.